Atención, atención. Prepárense, This is the rhythm of the night. Oh, night. porque ha llegado el momento que todos estábamos esperando. Diez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué es medir? Es comparar algo conocido con otro desconocido, siempre que tenga en cuenta la misma unidad de medida. Existen tres tipos de mediciones: medición directa, semidirecta e indirecta. Medición semidirecta. Este tipo de medición sí varía en el tiempo. Las características las da el fabricante. Medición directa. Este tipo de medición no varía en el tiempo. Medición indirecta. Son aquellas en las que la medición no es simultánea. Esta se realiza cuando no se puede realizar una medición directa. ¿Qué es un error de medición? Se define como la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. Afecta a cualquier instrumento de medición y puede detenerse en distintas causas. Tipos de errores. Error gaseosos consisten en equivocaciones en la lectura y en el registro de datos. Por lo general se organiza en la fatiga del observado. Error sistemático. Estos tipos de errores se dan por el aparato, instrumento de medición. Error absoluto es la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. Error relativo es igual al error absoluto dividido al error verdadero. Error relativo porcentual es igual al error relativo multiplicando por 100. Los instrumentos analógicos son todos los instrumentos que emplean agujas en una escala. Los instrumentos digitales es aquella que convierte una señal analógica en señal digital, que utiliza números para mostrar valores. Multímetro analógico, multímetro digital. El amperímetro es un instrumento que sirve para medir la intensidad de corriente eléctrica. Existen amperímetros para corrientes continuas y alternas, y otros que solo miden un tipo de corriente en el caso de los coches. Los amperímetros solo miden corriente continua que lleven al alternador en la corriente y rectificada por un puente de diodo. El amperímetro se conecta en serie, es decir, medir de uno de los cables de alimentación del aparato que deseamos medir. Voltímetro, ohmmeter, ohmmetro. Múltiplo, esa, peta, tera, giga, kilo, hecto, deca. Submúltiplo, deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, ato. El voltímetro es un instrumento que se utiliza para medir la diferencia de potencia entre dos puntos de un circuito eléctrico. Existen varios tipos de voltímetros según su funcionamiento, como los voltímetros electromagnéticos, voltímetro digital, osciloscopio y potenciómetro. El voltímetro determina la tensión del circuito eléctrico. En cambio, el amperímetro mide la intensidad de la corriente. Un elemento que permite diferenciarlo fácilmente es que el voltímetro se conecta en paralelo, mientras que el amperímetro se conecta en serie. Un ohmímetro es un instrumento para medir la resistencia eléctrica. Su diseño se compone en una pequeña batería para aplicar un voltaje a la resistencia de baja.
para luego mediante un galvómetro medir la corriente que circula a través de la resistencia, también llamado ohmímetro. El ohmímetro permite conocer la resistencia eléctrica al aplicar una diferencia de potencia entre sus terminales. Un galvanómetro es un instrumento que se usa para detectar y medir la corriente eléctrica. Se trata de un traductor analógico electromagnético que se produce en una deformación de rotación en una aguja o puntero, en respuesta a la corriente eléctrica que se fluye a la base de su bobinado. Un frecuencímetro es un instrumento que sirve para medir la frecuencia, contando el número de repeticiones de una onda en la misma posición, en un intervalo de tiempo mediante el uso de un contador que acumula el número de periodos. Batímetro es un aparato encargado de medir la potencia eléctrica de un circuito, intensidad de corriente, un ampere o sus múltiplos. ¡Atención! Gracias por su atención.